En el Observador Santa Fe en un rato más, 102.5, hasta las 4 de la tarde nos acompaña Cecilia Páez, técnica de la Agencia de Extensión Rural del INTA Montevera. Cecilia, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, una situación difícil, yo diría hasta extrema, que están atravesando todos los trabajadores del INTA a raíz de las últimas medidas que se han conocido por parte del gobierno nacional, ¿no? Sí, así es. No solamente los trabajadores, sino la institución en sí misma, digamos, está en un momento de quiebre absoluto y de transformación, porque es eso, Uh-huh. del INTA que se conocía, será algo totalmente diferente. ¿Qué es concretamente lo que se ha hecho y qué impacto puede tener, sobre todo en una zona productiva donde el INTA tiene una injerencia realmente notable? Bueno, en realidad lo que sale a partir del decreto es un cambio en la estructura de gobernanza del INTA, que es ya un primer cambio bastante importante, Uh-huh. porque históricamente y desde su creación, que está creado por ley, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el sistema de gobernanza siempre fue público-privado. Esto es, que en todos los estamentos de las distintas, escalas que tiene el instituto a lo largo y a lo ancho del país, siempre hay consejos que van trabajando en forma conjunta con los técnicos que están en los territorios para llevar adelante las políticas dentro de unos lineamientos generales, pero de lo que es acorde a cada territorio como importante. Pero esto se hace en todos los estamentos, incluso a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, el INTA, por un lado, tiene un sistema, o tenía, vamos a hablar hoy ya en pasado, Uh-huh. un sistema de cargos jerárquicos de carrera, que esos iban desde un director o un jefe de agencia, por ejemplo, Sí. en nuestra zona, un director y directora de experimental, en nuestro caso dependemos del experimental de Rafaela, un director de centro regional, que es el Centro Regional Santa Fe, y luego así hasta llegar al director nacional del INTA. Todos estos cargos son concursos públicos. Se pueden ver, de hecho, por ejemplo, como un ejemplo concreto, la directora actual de la directora del experimental Rafaela es una persona de fuera del INTA que se presentó al concurso y lo ganó, Uh-huh. que viene de la academia, viene de la universidad y demás. Y a nivel nacional está el director con sus direcciones nacionales asistentes y a la vez actuaba un Consejo Directivo Nacional. Y este Consejo Directivo Nacional estaba formado por organizaciones del campo, representantes de organizaciones del campo, Federación Agraria Coninagro, Sociedad Rural Argentina, o sea, distintas organizaciones del campo, representantes de las facultades de veterinaria de todo el país, representantes de las facultades de agronomía de todo el país, alguien de la Secretaría de Agricultura, y el único cargo político que ponía cada gobierno es la presidencia y la vicepresidencia de INTA, que eran cargos que en realidad no tenían un peso específico porque las decisiones las tomaban con el Consejo Directivo Nacional y complementaban la estructura de funcionamiento Sí. que planificaba el INTA hacia su interior con planes que tenían que ver, por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros ahora estábamos transitando un plan estructural que iba desde el 2015 y estaba planificado hasta el 2030. Uh-huh. Una planificación general, obviamente, que después los contextos, los cambios, va haciendo que se adecúen en los objetivos y en los territorios que se trabajan de determinadas maneras, pero en líneas generales había un rumbo marcado hasta el 2030. Uh-huh. Bueno, eso ya hoy no existiría. Toda esa estructura que vos estás mencionando, que la componen distintos estamentos de la sociedad, académicos, rurales, etcétera, ¿queda desafectado? ¿Queda Que solamente una conducción a nivel nacional? el cambio más trascendente surge ahí en el Consejo Directivo Nacional. Dejan de participar, eliminan la participación de la academia, de las dos facultades, o sea, y sus universidades que representan. No están más. Las organizaciones que van a quedar como consejo consultivo, Consultivo, técnico, claro. nada más.
y las decisiones van a caer en el cargo del presidente y el vicepresidente de INTA. Mm. Que ya al día siguiente de salir el decreto, el presidente lo nombró a quien estaba ejerciendo esa función, nada más que ahora con nuevas fortalezas y nuevas Seguro. tareas. ¿Y Digamos. qué opinión tienen ustedes de esa conducción que se venía desempeñando? ¿Hay algún canal de diálogo para que Ninguno. permita ser optimista en el futuro? No, ninguno. De hecho, desde el INTA se presentaron un montón de planes, o por lo menos se armaron estructuralmente en estos meses. Bueno, es un requerimiento del gobierno hacer algunos ajustes. Bueno, esta es nuestra propuesta para seguir manteniendo líneas de trabajo, para seguir manteniendo la gente que trabaja. En realidad tampoco somos tantos, o sea, somos 6.000 personas en todo el país. Y sepan que el INTA tiene territorialidad desde La Quiaca hasta incluso en la Antártida Argentina. Saben, fue noticia hace un tiempo atrás que en la base Marambio había técnicos de INTA trabajando para que los trabajadores y trabajadoras que están en base Marambio puedan consumir verduras y hortalizas. Pero hasta Tierra del Fuego, o sea, en todo el país hay agencias de INTA. Y entonces toda esa territorialidad se pierde de alguna manera, porque se van a centralizar las decisiones en una oficina en Buenos Aires. La pregunta que se impone, ¿y ahora qué? Porque ha habido un fuerte repudio y rechazo, hablamos con varios referentes del campo, expresando su desagrado por esta medida del gobierno. Pero ¿qué viene ahora como para tratar de revertir esta situación? Y nosotros apelamos a que todos los gobernadores que dijeron que estaban en contra de este desguace, porque vamos a decir que es así, digamos, también lo pongan en práctica, ¿no? Lo pongan en práctica, no solamente en palabras. Y llamen digamos, a sus legisladores, porque esto tiene que pasar por una comisión bicameral y en las cámaras es donde se termina de consolidar o se retrotrae. En el mientras tanto, los trabajadores con una profundización de un plan de lucha. Sí, y en realidad con mucha preocupación también, con, digamos, toda una tarea que estamos llevando adelante ya en cada uno de sus territorios, que no sé, si podíamos planificar a un pequeño o mediano plazo, pues ya hoy no podemos hacerlo. Por tal hay mucha incertidumbre. Y sí estar permanentemente, digamos, en estado de alerta. De alerta y de trabajo para hacer conocer a la población y sobre todo a los cuerpos legislativos, digamos, cuál es la real dimensión de todo esto. Porque para nosotros es muy claro, digamos, yo hablo particularmente del INTA, pero sé que sucede lo mismo con los compañeros y las compañeras de INTI y de otros organismos nacionales, que no funcionaban mal y que no generaban gasto público. Entonces, evidentemente, ir también por esos organismos de ciencia y técnica, que son los que sostienen la vida productiva, pero también comercial, industrial y de un montón de aspectos del país, con su aporte, ¿no? Digo, no, lo sostienen con el aporte, en nuestro caso, generación de conocimiento, el trabajo en conjunto con productores y productoras para resolver necesidades, y que eso repercute no solamente en la familia productora, repercute en la familia que come una ensalada al mediodía, que seguro. toma un vaso de vino, que come huevos, que toma leche, o sea, o que se viste con una prenda de algodón, porque, digamos, también es un cultivo que se trabajaba en la provincia. Entonces, primero, poner real dimensión del asunto en la cuestión de la territorialidad. Y en la cuestión de que, si bien, obviamente que nosotros tenemos un campo agroexportador que es importante y que para el cual también el INTA trabajaba, pero también tenemos un sector productivo inmenso e inconmensurable a lo largo y a lo ancho del país, y que ese sector productivo, a lo mejor de una mediana escala o más pequeña escala, es también responsable de los alimentos y de un montón de otras cosas de la comunidad en general. De ese proyecto al sector productivo en su conjunto, al que hacía referencia, a un largo plazo, a un 2030, a una falta de certezas para mañana. Exactamente, y a una dependencia absoluta del gobierno de turno. Que eso no sucedía con el INTA.
Había a lo mejor en algunas etapas más presupuestos, menos Pero presupuestos, era autónomo, pero era autónomo. con todo lo que esto significa, ¿no? Exactamente. Hoy no se puede pensar una política a más de 4 años, Ujú. por ejemplo. ¿Cómo es la realidad hoy o cómo es la perspectiva de hoy? Y con todo lo que eso implica en el sector productivo. Porque los tiempos en el sector productivo no son los mismos que para cualquier otra política pública. Ujú. Cecilia, agradeciéndote estos minutos que estás aquí con nosotros, ¿cómo ves el futuro del organismo a raíz de todo esto que está pasando? En realidad entendemos que lo va a manejar alguien que no lo conoce, Ujú. que no conoce el funcionamiento del organismo. Hay otra pérdida importante que es un montón de técnicos y técnicas profesionales capacitados por el mismo Estado Nacional, o sea, por el mismo INTA, para llevar adelante funciones de investigación o de extensión a lo largo y a lo ancho del territorio, que no van a estar, porque no van a estar sus líneas de trabajos, porque una de las ideas del presidente de INTA es la reducción del personal en 1.500 personas. Son líneas de trabajos que se cierran. Otra gran cuestión es la desaparición de las agencias de extensión. Por ejemplo, en nuestra zona, departamento de la capital, si bien hay en la coordinación operativa experimental que tiene áreas de investigación, también hay una agencia de extensión que es histórica, digamos que está en la zona de Montevera, y que también, según lo que sabemos que el presidente quiere hacer, va a desaparecer. Y también hay una cuestión importante que no debemos dejar de lado, que es lo patrimonial. Creo que el mayor interés del gobierno es ir por el patrimonio del INTA, que son las tierras productivas y algunos edificios, como ya vimos que había sucedido. Cecilia, gracias por acompañarnos y ojalá que toda esta situación que están atravesando de zozobra, de incertidumbre, se pueda revertir en lo inmediato, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos que también la población también vaya tomando conocimiento y tomando conciencia de todo lo que la pérdida de estos organismos, las eliminaciones de los organismos y las transformaciones de los organismos a partir de este último decreto y todo lo que viene sucediendo, que entiendan que sí afectan en sus vidas cotidianas y no positivamente, y a los funcionarios, legisladores, gobernadores que también puedan acompañar y entender que hay una necesidad de una política pública nacional en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ¿eh? No, gracias a ustedes por la convocatoria. Cecilia Páez, técnica de la Agencia de Extensión Rural del INTA Montevera. Hacemos la pausa en un rato más, enseguida volvemos.